Buenos días, mis queridos hermanos. Te habla el hermano Joaquín Lavoy de la Primera Iglesia Bautista de Ponce para tener la lección bíblica en esta mañana. La lección es la número 23 del libro del discípulo. Se titula Pídela. Es la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versos del 1 al 11, pero vamos a llevarla hasta el 18. Y el verso de oro es: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él la dará. Y que en todo Cristo tenga el primado. Colosenses capítulo 1, verso 18. Los objetivos de la lección es introducir el libro de Santiago e invitar a la clase a pedir sabiduría. Y esta sabiduría requiere compromiso de parte nuestra. Pero siempre, aunque nosotros no cumplamos nuestra parte, no podamos, siempre como Dios es amor y para siempre es sabiduría, siempre vamos a hallar esa paz y esa sabiduría que necesitamos. El vocabulario, vamos a ver esta palabra, dispersión o diáspora, era el nombre que se le daba a los judíos que estaban esparcidos por todo el mundo fuera de Tierra Santa. Había en Egipto y en muchos sitios, inclusive en Roma tenían un templo, y allí el emperador Claudio los expulsó precisamente. A los judíos fueron expulsados por este emperador romano. Los judíos que estaban en Jerusalén y en Judea frecuentemente criticaban a la diáspora y hasta los despreciaban porque los consideraban judíos paganos. Pero estos judíos de la dispersión fueron quienes ayudaron a traducir la Biblia del hebreo al griego allá en Alejandría. Además, muchos de ellos en su ancianidad regresaban a Jerusalén esperando la resurrección final. El autor de la epístola que vamos a estudiar en esta mañana es Santiago o Jacobo. Santiago, el hermano de Jesús, porque hay varios Santiago, varios Jacobo en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo se escribió esta epístola más o menos? Se escribió entre el año 48 al 62 después de Cristo. El tema es la fe que obra. Y las palabras claves en esta epístola son fe, riquezas, lengua, orgullo y oración. Estas palabras claves las vamos a estar estudiando en los próximos domingos, porque tenemos alrededor de 4 lecciones en esta epístola. Así que recordando, se escribe alrededor del año 48 al 62 después de Cristo, y le escribe Jacobo. ¿De dónde surge la palabra Santiago? Porque Jacobo o Jacobo, que significa en el español antiguo Iago, al decir San Iago, se convirtió en San Iago. Así que Jacobo en el español antiguo era Iago. En inglés James. Así que de ahí, cuando hablamos de Jacobo, el hermano del Señor, estamos hablando de Santiago o San Jacobo. El autor de esta carta no nos da prácticamente ninguna información acerca de sí mismo. Se llama sencillamente Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quién era? Santiago capítulo 1, verso 1. En el Nuevo Testamento aparece que hay por lo menos 5 personas con ese nombre. En Gálatas capítulo 2, verso 9, el apóstol Pablo nos dice que en efecto Jacobo, Pedro y Juan eran considerados columnas al reconocer la gracia que habían recibido y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo. Así que
Jacobo, Santiago y Jacobo, el hermano del Señor, junto con Pedro y Juan, eran columnas de la iglesia en Jerusalén. Mateo 13:55 nos dice, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman su madre María? Sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas. Judas es el hermano de Jacobo que escribe la epístola del apóstol Judas. Así que dos hermanos del Señor escribieron cartas o epístolas del Nuevo Testamento. Primera de Corintios 15, verso 7 dice que después, dice el apóstol Pablo, que después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. O sea que en orden se apareció a 500 personas y luego se aparece a su hermano Jacobo y luego entonces a los demás apóstoles. Así que Jacobo es importante. Por eso es que hay un cambio radical. Él no creía en su hermano, pero luego de la resurrección vemos a un Jacobo activo siendo una columna en la iglesia. Gálatas capítulo 1, verso 19 nos dice el apóstol Pablo, no vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Así que no hay duda que este Jacobo, de hecho, le llamaban rodilla de camello, porque tenía callos en las rodillas de tanto que oraba este hermano. De hecho, Jacobo muere a golpe. Lo lanzan del alto del templo y luego al caer abajo lo mandan a matar. Así que murió mártir también, el hermano del Señor. Judas, capítulo 1, la epístola de Judas en el Nuevo Testamento dice, yo, Judas, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. O sea que estos hermanos de Jacobo que nos dice Mateo, Jacobo y Judas, luego posteriormente escriben de las cartas del Nuevo Testamento. Así que aquí Santiago dice, yo Santiago, siervo de Cristo, y Judas dice, yo Judas, hermano de ese siervo, de Jacobo. Lutero no quería, cuando Lutero traduce al alemán, a lengua vulgar del burgo, del pueblo, la epístola de Santiago no la quería traducir, no la quería tener en su Nuevo Testamento. Él decía que era una epístola llena de paja y desnuda de todo carácter evangélico. ¿Por qué Lutero tenía esta idea? Porque él tenía una idea errónea de que el capítulo 2 de Santiago se opone a la doctrina de la justificación por la fe tan proclamada y tan predicada por Pablo. Así que él pensaba que la epístola decía que la justificación no es por la fe, sino por obras. Y por eso no quería, pero a la larga es convencido por otros teólogos alemanes y sí pone la epístola de Santiago en su Nuevo Testamento y en la Biblia traducida al alemán. El texto bíblico es Santiago capítulo 1, como les dije, del verso 1 al 18. Así que vamos a comenzar la palabra del Señor. Dice así, esta palabra, esta epístola comienza con un saludo. Dice, yo, Santiago, ya vimos anteriormente que este Santiago es el hermano del Señor y hermano de Judas. Él dice, siervo, doulo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Porque él está escribiendo a los judíos cristianos que están fuera cuando hay la persecución y la destrucción de Jerusalén. El gobierno romano persigue a toda esta gente. Así que Santiago le está escribiendo a todas estas que eran perseguidos, a las 12 tribus, pero en realidad a los judíos
cristiano. Santiago se presenta a sus lectores no como el jefe de la iglesia. Interesante, porque era la voz que más autoridad tenía junto con Pedro. Así que Santiago es y Juan. O sea, Pedro, Juan y Santiago, que Jacobo, eran las columnas o pilares de la iglesia. Sin embargo, él se presenta como un siervo. El término que él usa es doulo, que significa literalmente esclavo. Este significado se entendía cuando era empleado en relación a los hombres, pero cuando era usado con referencia a Dios, los lectores judíos entendían que doulo significaba adorador de Dios y adorador de Jesucristo. Así que él se presenta en el saludo cuando comienza como un siervo de Cristo. La fe a prueba son los próximos versos. Continúa Santiago 1:2 diciendo: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por distintas pruebas. Esta palabra, peirasmos, prueba, se puede traducir, tiene dos significados: como prueba o como tentación. Así que cuando Santiago capítulo 1, verso 2 nos habla de peirasmos, nos está hablando más bien de pruebas externas, no de tentaciones interiores. Ya al final de la lección de hoy vemos que entonces peirasmoi, peirazo, que son raíces de la misma palabra, se utilizan para entonces el hablar de las tentaciones interiores. Pero en este momento, Santiago está hablando en el contexto de pruebas externas a nosotros. No tentaciones, sino pruebas. Y dice el verso 3, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Upomoné. Esa palabra, paciencia, ya la vamos a desmenuzar un poquito, porque no es la paciencia como lo entendemos en el español común y corriente. Dios habla hoy, traduce este mismo texto de la siguiente forma: ya sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba, aprendéis a soportar con fortaleza el sufrimiento. Así que esta paciencia es más, no es estático, no es de sumisión, no es de que, pues, que sea lo que Dios quiera, sino es una fortaleza. Esta paciencia produce fortaleza. El upomoné es paciencia, pero también es resistencia, es aguante, pero también constancia, perseverancia. Así que la palabra combina, mira qué interesante, upomoné, combina estas dos palabras: upo, que quiere decir debajo, moné, que quiere decir permanecer. Describe la capacidad de continuar en pie, aún bajo circunstancias difíciles. Aún cuando la circunstancia difícil nos arropa, nos podemos mantener en pie. Tenemos aguante, tenemos constancia, tenemos perseverancia y resistencia. Esa es la palabra que se traduce como paciencia, que es mucho más que una mera paciencia pasiva. Es poder, bajo la gracia y la ayuda de Dios, continuar en pie. El verso 4 dice: pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falta nada. Dios habla hoy, este pasaje lo traduce: pero procurad que esa fortaleza os lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que os falte nada. Así que la prueba nos lleva a ser perfectos, nos lleva a una madurez, a una perfección. O sea que la prueba tiene
un propósito. La prueba es para nuestro enriquecimiento y nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual. Aunque es difícil, pero eso es lo que el apóstol aquí, Santiago, nos trata de que las pruebas con la ayuda de Dios van a producir en nosotros un fruto de madurez plena. Así que, ¿cómo puedo ver luz en estas pruebas? ¿Cómo yo puedo ver luz y llegar a la madurez y llegar a esa perfección en medio de esta prueba que estoy pasando? Porque hace falta una sabiduría superior. El apóstol Santiago reconoce y conoce cuál es la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo puedo ver luz en medio de esta prueba? Santiago 1:5 nos dice la respuesta. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Así que necesitamos ¿qué? Una sabiduría posterior. Y sabiduría no es inteligencia. Son cosas aparte. La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, nos ayuda en medio de la prueba a poder sobrellevarnos, a mantenernos en pie, madurar hasta el hombre perfecto. Necesidad de sabiduría. Necesitamos esta sabiduría de lo alto para nosotros poder crecer. Dice Santiago 1:5. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios. Así que en esta mañana aprendemos que cuando estamos en medio de la prueba, de la dificultad, necesitamos que Dios nos arrope y necesitamos para nosotros entender cuál es su propósito en medio de esta prueba. Necesitamos una sabiduría especial, una sabiduría celestial. Así que pidámosles a Dios esa sabiduría. ¿Por qué? Porque Él la va a dar. Dice que Él se la dará, pues Dios le da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Así que para entender la prueba, para sobrellevarla, necesitamos esta sabiduría. ¿Qué tenemos que hacer para adquirirla? Pedirla. Ahora bien, nos dice el verso 6 que hay que pedirla ¿cómo? Con fe y sin dudar nada. Porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lo lleva de un lado a otro. Mira cómo lo traduce Nueva Traducción Viviente. Porque uno dice, pero es que yo a veces no tengo fe. La fe nos ayuda cuando tratamos de razonar nuestra fe, lo que le decía un gran teólogo, Anselmo, decía, pedir que la fe en busca de su racionalidad, fides quaerens intellectum. Yo tengo que pensar las cosas, yo no puedo porque el hermanito tal o el hermano tal me dicen tal o cual cosa. Yo tengo que razonar hasta cierto punto mi fe. La fe tiene que buscar su racionalidad. ¿Cuán razonable es mi fe? Así que cuidado con creer todo lo que te digan. Por eso es que mira cómo traduce Nueva Traducción Viviente. Pero cuando se la pidan, cuando pidamos esa fe, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Tenga su fe puesta solamente en Dios. No es en el pastor, en el evangelista, en el líder, en el maestro. No, mi fe está puesta en Cristo. Y a veces me llegan dudas. ¿Qué hago? Busco cuán razonable. Y ustedes saben que yo, pues, mi preparación es en la ciencia. Cada vez la ciencia me demuestra más y más y más que Dios es real y que Dios creó el cielo, la tierra y que Jesucristo es Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable
como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Lo que está diciendo aquí el apóstol no es que, por eso es que decimos, Señor, aumenta nuestra fe, porque es de humanos tener cierta recelo, ciertas cosas, ciertas dudas. Y la duda no es falta de fe. Vimos la semana pasada como Tomás, un hombre de carácter, un hombre valiente. Y fue un hombre, pues, que en su momento pidió pruebas, que Dios, que Jesús le probara que él había resucitado. Así que no duden. Esto de que si tienen una lealtad dividida, fíjate que es lealtad. Mi lealtad es hacia Dios, nada más. Que no tengan eso de lealtad dividida, inestable. No es que yo deje de creer en Dios, es que hay cosas difíciles de entender. Como decía el apóstol Pedro, Pablo escribía cosas a veces bien difíciles de entender. No quiere decir que Pedro no tenía fe, ni que tenía una lealtad o una fe inestable, sino que hay cosas que hay que pensarlas y pensarlas hasta que el Espíritu Santo te da la sabiduría y las puedes entender. Verso 7. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Si mi fe está puesta solamente en Dios y no en otras cosas, Dios me va a conceder y me va a aumentar mi fe. Ahora, si no es así, como dice el apóstol Santiago, no piense que va a recibir del Señor cosa alguna. El verso 8, hay como lo traduce Reina Valera contemporánea y Reina Valera del 95. Dice, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Reina Valera del 95, ya que es persona de doble ánimo. El que es inconstante es de doble ánimo. Es inconstante en todo lo que hace. Así que la fe tiene que ser firme, pero la fe ¿en quién? Solamente en Dios. No es en la religión, no es en la iglesia, no es lo que me dice el hermano tal o cual, sino mi fe solamente en Dios. No seamos inconstantes, tenemos que ser firmes en lo que creemos, no de doble ánimo, un día creyendo una cosa, un día de otra. Por eso es que entonces a veces no sabemos, somos como veletas, inconstantes en todos nuestros caminos. Ahora bien, después que el apóstol nos habla de la fe, cómo debe ser nuestra fe puesta en Dios, que si necesitamos sabiduría para entender las pruebas, pidámosela a Dios con fe, que Él nos la va a dar, pero solamente fe en Dios, y que esa fe así, sin titubeos, que sea una fe constante, para que no tengamos doble ánimo. Luego entonces aquí Santiago en los próximos versos hace un contraste entre el hermano pobre y el hermano rico. Mira cómo estas tres versiones, Reina Valera contemporánea, Nueva Traducción Viviente, versión en lenguaje sencillo o Biblia en lenguaje sencillo. Mira cómo traduce en este verso 9. El hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. ¿Pero exaltado por quién? Dice Nueva Traducción Viviente. Los creyentes pobres, o sea, el hermano pobre, pueden ya estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Dios los ha exaltado. Y el lenguaje sencillo dice, si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Así que Santiago entonces exalta al pobre por el valor, por lo valioso que es el ser humano, sea rico, sea pobre, para Dios. Así que Dios ya ha honrado a ese hermano humilde que no tiene quizás los recursos, pero debe sentirse ese hermano orgulloso si no tiene muchos recursos económicos, porque ante Dios vale mucho. Ahora bien, y el rico, ¿qué va a dejar aquí
Los autores a veces tienen distintas versiones de cómo traducir estos textos, pero sí sabemos que dice aquí el texto para el rico. Los ricos van a, hermano Santiago aquí, el apóstol los está echando a un lado. No. Aquí lo que dice es que el rico debe sentirse igual. ¿Igual de qué? Igual de orgulloso. Debe estar orgulloso. Debe estar orgulloso. ¿Ves? El rico debe sentirse orgulloso cuando sea humillado. El problema está con esa palabra. Tapeinosis. Porque las riquezas pasan como las flores del campo. Tapeinosis, que se traduce como humillado, significa bajar en rango. Cuando te bajaron de rango, cuando estás ahora en un estado humilde, de humillación, de bajeza, pero sobre todo también tapeinosis se traduce humildad. Sencillo, es la cualidad de no ser presuntuoso. Cuando una persona es rica, pero no es presuntuosa, es humilde, está en un estado de humildad porque reconoce que las riquezas no le producen felicidad y las riquezas no le van a dar la salvación. Así que Santiago 1.10 dice, el rico debe sentirse igual de orgulloso cuando sea, vamos a decir, degradado, o cuando Dios le dice, tienes que ser humilde, porque las riquezas pasan como la flor del campo. La Biblia en lenguaje sencillo dice, si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, cuando Dios te enseña a ser humilde, cuando ese estado de humildad se desarrolla en ti, no importa la riqueza que tengas, porque las riquezas duran muy poco, son como la flor del campo. Así que este verso 10 hay que tener cuidado. Santiago no está tirándole al rico. Ahora, el rico que pone todo su empeño y su fe en la riqueza, pues está perdido. El rico que reconoce que es humilde ante Dios, que reconoce su bajeza, su sencillez, que tiene una cualidad de no ser presuntuoso, ese rico debe sentirse feliz porque reconoce que cuando sale el sol, ¿qué le pasa a esta flor del campo? El rico es como la flor del campo, ¿eh? Como las flores del campo. Pero cuando sale el sol quema todo con su calor y la hierba se marchita y su flor se cae. Esto es un texto de Isaías, ¿verdad? Y también está en los Salmos. Así que la hierba se marchita, su flor se cae, con lo que su hermosura, con lo que su hermosa apariencia se desvanece. Así también se desvanecerá el rico en todas sus empresas. Biblia en lenguaje sencillo dice, cuando hace mucho calor, las plantas se secan, las flores se marchitan, pierde su belleza. Lo mismo pasa con el rico. Ni él ni su riqueza durarán. Así que esta tapeinosis, esta humillación es la reorientación de los valores que le ocurre a un hombre rico cuando sigue a Cristo. O sea, que una persona que tiene los recursos económicos sufre una tapeinosis, que es una humillación, pero más bien es traducido una reorientación de valores. Yo sigo a Cristo. El mundo queda atrás, como dice el cántico. Así que no es que Santiago está poniendo a pelear a los pobres y a los ricos, sino él está visualizando que ambos deben sentirse felices, orgullosos cuando Cristo viene a su vida. Así que, aunque tú tengas los recursos, sigue a Cristo porque Él es el que reorienta tus valores. Como dice una de las parábolas, ¿verdad?
Nuestros tesoros, ¿dónde están? En los cielos, no en la tierra, donde el hollín corrompe. Victoria en la prueba, sigue diciendo el apóstol en el verso 12, dichoso el que hace frente a la tentación, peirasmos, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quien los ama. Después de pasada esta prueba, dice la Biblia textual que bienaventurado el varón o varona, que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado, recibirá la corona de vida que Cristo prometió a los que lo aman. Así que hay una victoria en la prueba que estemos pasando, esa prueba externa, ese peirasmos, esa prueba, una vez que es de la forma que sea, el Señor nos va a ayudar. Si le pedimos la sabiduría, nos vamos a mantener en pie, porque hay una corona de vida prometida para nosotros. Y Dios es un Dios que cumple sus promesas. Verso 12 dice a la Nueva Traducción Viviente: Dios bendice, y mira qué interesante cómo lo traduce esta versión, pruebas y tentaciones, para que no quede duda. Para que libre de duda de cómo se traduce esta palabra como tentación o como prueba, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas, las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Así que Santiago 1:13 lo que nos está diciendo, que habiéndose referido a la tentación bajo la forma de una prueba, que fue como el contexto que nos da Santiago desde el verso 2 al 12, de que hay una prueba, Santiago habla ahora de una tentación como una incitación que viene de adentro. En otras palabras, los primeros 12 versos del 2 al 12 nos dicen que esta palabra, el peirasmos, esa prueba, vienen desde afuera, forma de pruebas que vienen externas. Pero ahora Santiago en el 13 nos va a decir que ahora son tentaciones que vienen de adentro. Cuando alguien sea tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Así que cuando alguien es tentado, peirazó, fíjate que ahora es de adentro. No son pruebas externas, pruebas internas. No diga que ha sido tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Y cuando seas tentado, otra versión nos lee, acuérdese de no decir, Dios me está tentando. Dios no tienta a nadie. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Así que esta palabra, peirazo, se traduce como tentador o como tentar. Y en el verso 14, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar ¿de qué? Llevar y seducir ¿de qué? De sus propios malos deseos. La palabra griega epitsumia es codicia, concupiscencia, deseo, pasión. Todo esto es interno al ser humano. Cuando yo me dejo llevar por la codicia, por la concupiscencia, por el deseo, por mis pasiones, eso es lo que entonces va a producir esos malos deseos. Esa epitsumia es lo que va a producir entonces el pecado. Algunas excusas pueden ser, es culpa de otra persona, no lo pude resistir, todos lo hacen, fue solo un error, nadie es perfecto. Esta sí es cómica, el diablo me obligó, fui presionado, no sabía que era malo, Dios me estaba tentando. Mire, hermano, todas estas son excusas y más excusas. Al contrario, nadie es tentado
Al contrario, es cuando nos dejamos llevar por nuestros propios malos deseos. El cristiano debe aceptar su responsabilidad por sus errores. Confesamos nuestros errores y le pedimos perdón a Dios. Pero echarle la culpa a otro no es lo que el Señor nos llama. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. En el verso 16 dice, queridos hermanos míos, no se equivoquen, planao. No te dejes engañar, no te dejes extraviar, no te dejes descarriar, no te dejes seducir, no vagues en tus propios pensamientos. Dios da solamente lo bueno. Dios no solo es responsable del pecado humano. Dios no es responsable del pecado humano, sino que Dios es la fuente de todo bien. En contraste con el continuo movimiento de los cuerpos celestes que Él creó. Dios es inmutable y siempre cumple sus promesas. Eso es lo que nos dicen los últimos textos que vamos a ver. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, o sea, del Creador de los astros, del universo, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Dios es inmutable. Estas otras versiones, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, traducen de la siguiente forma este texto 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. No cambia como los astros ni se mueve como la sombra. Todo lo bueno y perfecto desciende de parte de Dios. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. El texto 18, por último, dice que Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra, del logo, por medio de Cristo, el logo de verdad, para que seamos los primeros frutos o primicias de sus criaturas, de su creación. ¿Qué significa esto? Que Él, Dios Padre, por su propia voluntad, envió al Hijo, al logo, el logo, la palabra de verdad, a Cristo, con el Evangelio. Y con ese Evangelio, esas buenas nuevas, nos hizo nacer de nuevo. Por eso, Nueva Traducción Viviente traduce este texto de la siguiente forma. Él, por su propia voluntad, o sea, Dios, nos hizo nacer de nuevo. ¿Por medio de qué? De la palabra de verdad, del Evangelio que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Aleluya. Somos valiosa posesión para Dios. Dios te bendiga. En resumen, el punto central de la lección es que Dios da la sabiduría a quien la pida. Así que vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor en oración para despedirnos. Dios de amor y de bondad, gracias, Señor, por tu misericordia, que es para siempre. Reconocemos que la sabiduría que necesitamos proviene de ti. Te pedimos que cada día nos des sabiduría. Sabemos que el camino de la sabiduría, Señor, no es fácil. Deseamos hacer un compromiso para ser obedientes a tu palabra, vivir conformes a tus enseñanzas. Perdónanos por habernos apartado de los caminos de la sabiduría y del bien. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para que podamos cumplir siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo imploramos, Señor. Amén y amén. Nos vemos la semana que viene. Primera Iglesia Bautista, calle Victoria, esquina Bertoli. Seguimos entonces la lección 24 del libro El Discípulo. Dios les guarde.